siempre la fe. Cápsulas de fe es lo que es. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Ceniceros y esta es otra taza cargada de fe en Cápsulas de Fe Café. Ya es martes y como siempre tenemos un consejo muy bonito de la palabra de Dios, pero en esta ocasión alguien muy especial que está invitada el día de hoy, así que prepárate y vamos a comenzar. Muy bien, pues ya estamos todos listos para comenzar este nuevo episodio de Cápsulas de Fe. Como vieron, el tema de hoy es No soy lo que me pasó. Y antes de comenzar y entrar en materia, yo les quiero comentar que pues tengo a una invitada. Ustedes pudieron verlo en el flyer, en las imágenes que he estado compartiendo. Y es una invitada muy importante para Cápsulas de Fe y para mí, porque es una amiga que antes era conocida como La Chula Álvarez. Algunos la conocen aquí en el sureste del estado de Coahuila y más allá, yo creo que más allá. Pero ahora ya no es La Chula Álvarez, ahora está en otras cosas, sirviendo en nuestra casa Familias con Propósito. Ahorita les va a explicar ella, porque quiero que salude a la audiencia el día de hoy y porque también ella es parte fundamental a este tema de No soy lo que me pasó, porque nos va a contar cosas que han marcado su vida, así como de alguna de otras personas han marcado su vida, sus experiencias. Yo quiero que ella sea un ejemplo hoy para ustedes y puedan conocer un poco más de Fabiola Álvarez, ex chula, la chula, sí está chula, la verdad, pero aquí le doy un lugar para que pueda hablar con ustedes. Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Muy contenta, muchas gracias por todas esas bonitas palabras. Oye. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio, saludándote a ti, saludando a tu audiencia. Y pues bueno, como dices, hay mucho tema de qué hablar el día de hoy. Así Entonces, es. pues va a ser un programa pues muy impactante y muy interesante también. Bueno, cuéntanos entonces, antes de que empecemos, un poquito de ti. Por ejemplo, ¿eres soltera o casada? Felizmente casada, 4 años ya casada. Ah, yo pensé que 4 hijos. No, tengo 2, okay. Muy bonitos, niño y niña. Sí, están bonitos. No hagamos tanto ruido porque aquí anda una y luego va a venir. Ya sé. No. Bueno, y cuéntanos, ¿por qué La Chula? ¿Por qué te decían así? Para los que no te conocen. Bueno, pues les voy a contar un poquito, ¿verdad? Yo era locutora secular, trabajé en diferentes estaciones, estuve en diferentes televisoras, estuve en multimedios, ahí estuve en 2 estaciones y después me fui a RCG, estuve igualmente en otras 2 estaciones ahí, de hecho estuve en las más famosas de aquí de Saltillo, en las estaciones más famosas. Y después, bueno, estuve en otras estaciones porque pues donde más me ofrecían, pues para allá me llamaban y me iba. Claro, con dinero baila el perro. Exactamente. Era de que me robaban de una estación, me robaban de otra y de otra, pero pues siempre me ofrecían pues buen dinero, mejor, ¿no? Yo siempre andaba ahí a ver dónde me ofrecían más. Y bueno, el sobrenombre que tenía, que era La Chula Álvarez, me lo pusieron en la primera estación donde yo estaba, que era en Capital Máxima. Ajá. Ahí fue donde yo inicié. Yo antes trabajaba en una fábrica, de hecho. Nunca me veía jamás en una fábrica, pero empecé ahí. Y ya después, bueno, yo desde chiquilla quería ser locutora y una prima mía me dijo, oye, ahí están ocupando locutora. Y yo dije, ay, yo, o sea, y sin estudios de locución y nada de eso, dije, pues no creo. Ajá. Entonces fui, hice el casting, me quedé entre 25 chavas. Había chavas estudiadas de comunicación y todo. Yo dije, pues ya me ganaron y nada. Sí. Pues me quedé yo con el lugar. Entonces, pues ya estuve trabajando en la locución. Ahí mismo me dijeron, oye, hay que buscar un sobrenombre. Con que la gente te identifique. Entonces me daban muchos de que la norteñita, porque pues supuestamente tengo la voz muy golpeada, muy fuerte, muy así, y que y que el otro, y yo no, eso soy yo más como de Monterrey. Sí, entonces yo dije otra, y alguien de ahí me dijo La Chula, así te vas a quedar, aparte estás muy bonita, y que no sé qué, y yo me la creí, ¿verdad? Yo me la creí en aquel entonces, y dije, va, me gusta. Entonces fue como se quedó, o sea, así nada más un rato para otra de que La Chula Álvarez y te así bautizaron. Me sí, así wow. Es. Y tu audiencia sí sabe que te llamas Fabiola Álvarez, ¿verdad? O nada más así como que ya, pura chula. Fíjate que mucha gente sí me pregunta, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Ajá. Y yo, pues Fabiola, pero sí, la mayoría de la gente me conocía como La Chula Álvarez. Ah, ok. ¿Y hace cuánto tiempo dejaste de estar ahí en la locución?
secular? Fue pues hace 3 años y medio. Me tuve que salir porque, bueno, en primera quería buscar más a Dios. Porque pues no puedes estar con un pie en el mundo y otro acá pues con Cristo, ¿verdad? Entonces fue el primer motivo de que pues me quería ya acercar más a la iglesia, y otra porque pues bueno, estaba embarazada. Entonces tenía embarazo de alto riesgo y me dijeron que tenía que reposar, y pues yo era una persona que iba a la estación, regresaba, andaba en controles remotos, andaba en eventos y pues ya no podía. Todo el día de arriba para abajo. Así es. Wow, pues miren, esta es una parte de la historia del pasado de Fabiola Álvarez, pero el pasado es tan importante como el presente. A veces ese pasado viene el presente y es cuando nos afecta, y creo que hoy ese tema de no soy lo que me pasó tiene mucho que ver con el pasado de Fabiola Álvarez. Y bueno, vamos a comenzar un poco, ya que ella les dio sus saludos. Ahorita va a estar interactuando con nosotros en esta cápsula de fe. Y el texto base del día de hoy está basado en Isaías 61:3. Ya sabemos que siempre empezamos con algo de la palabra que tenga que ver con este tema. Y este versículo dice, si usted tiene ahí la Biblia, puede abrirla. Y dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Por qué este texto, o por qué no soy lo que me pasó? Obviamente pasó, está en pasado, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el pasado. Hoy vengo a platicar con ustedes, y Fabiola con ustedes también, qué cosa en el pasado todavía te duele, aunque digas ya lo superé. Muchas personas cuando sufren situaciones traumáticas o situaciones dolorosas en la vida, creemos que ya lo superamos porque pasó el tiempo, pero no necesariamente porque pasa el tiempo ya superamos eso que nos sucedió en el pasado. Por ejemplo, un rechazo, una traición, un abuso, una palabra que te dijeron y nunca olvidaste, aunque parezca que sí lo olvidaste, pero no lo olvidaste. Y hoy quiero decirte algo iniciando esta cápsula, y para entrar en materia, tú no eres lo que te pasó, pero no puedes sanar lo que escondes. Dios no tapa tus heridas, las transforma. Tú no las vas a poder cambiar. Es Dios el que puede trabajar en ti para poder borrar ese pasado, y tu pasado no te define. Tú eres otra persona que Dios tiene ya establecido en tu vida, es tu propósito. Y pues vamos a comenzar platicando. Fabi, ¿ha habido algo en tu pasado que aún te duele, o que digas, a lo mejor ya no te duele, pero que digas, ya lo superé, pero realmente dices, nomás lo digo de boca para afuera, ¿no? De labios para afuera? Fíjate que sí hay muchas cosas que yo viví en mi pasado, que yo llegué a platicar también con amigas. Tú fuiste una de ellas, ¿verdad? Que yo platiqué todo lo que yo viví, que o sea, bueno, cuando yo lo platicaba la gente se quedaba de que es en serio, sí. Porque a veces vemos a las personas en el presente y no te imaginas todo lo que vivieron en un pasado, todo lo que les dolió, todo lo que tuvieron que procesar. Y pues yo cuando más sufrí, cuando más tuve cosas traumáticas fue en mi niñez. En mi niñez, porque tuve una niñez muy solitaria, una niñez que pues mi mamá estaba presente en su cuerpo, pero su mente estaba en otro lado, ¿no? O sea, ella trabajaba, tenía un restaurant bar en Arteaga, y pues bueno, su vida era de irse a las 8 o 9 de la noche a trabajar y regresaba hasta el día siguiente, en la madrugada ya, y pues ya la tarde era dormir. O sea, no la mirabas. No, o sea, eso es a lo que me refiero, que pues nunca estuvo conmigo, ni con mis hermanos, ni nada. Somos 5 hermanos. Mi hermano el menor yo creo que tenía 1 o 2 años, y yo tenía como 5 o 6 años en aquel entonces. Entonces cuando mi mamá se iba, pues nosotros nos quedábamos solos. Y pues mi hermano el mayor pues se iba con la novia, mi hermana pues la que sigue del mayor, pues ella pues se iba a la calle, era un poco rebelde mi hermana, ¿no? entonces no le importaba mucho el hecho de pues cuidarnos, hacerse cargo de nosotros, ¿verdad? Y ella pues se salía. Entonces mi hermano, el que sigue de mí y yo, pues tuvimos que como que, ¿cómo se dice? Adaptarse. Sobrevivir nosotros solos, ¿no? Con el chiquito, con el hermano chiquito.
Y pues yo me acuerdo que en aquel entonces era de que pues teníamos hambre y pues ¿qué hacemos, no? Ajá. O sea, mamá no está, mis hermanos mayores que se supone que nos tienen que cuidar no están, entonces ¿cómo le hacemos? Yo me acuerdo que mi hermano, siempre me acuerdo que mi hermano se llama Alejandro. Yo tenía como 5 años, él tenía como 7, él era el que me cuidaba siempre. Entonces, un niño cuidando a otro niño. Sí, exactamente, o sea, y te das cuenta de que la vida te hace madurar desde muy chiquito. Sí. Entonces me acuerdo que siempre yo le decía, oye, es que tengo hambre, y él, pues es que yo no sé hacer, o sea, ¿qué Claro. hacemos? Y me acuerdo que siempre agarraba un chorizo y siempre nada más lo ponía en el comal, o sea, ni siquiera lo sacaba del plástico, lo quemaba así en el comal y así me lo daba. Antes no te intoxicaste. Exactamente, o sea, era de que pues lo quemaba así junto con el plástico, me lo daba, nada más lo abría el plástico ya después de calentarlo y me lo daba que así me lo comiera. Pues ten, ¿cómo? Es que yo no sé hacer nada y esto y el otro, y yo pues bueno, o sea, me tenía que aguantar. Entonces llegaba el momento en que ya la soledad era mucha, o sea, yo andaba bien mal en la escuela y todo porque nadie me ponía atención. Entonces, como mamá pues a veces iba a trabajar fuera también, llegaba el tiempo en que yo me acuerdo, les platicaba a mis amigas, ¿verdad? Que yo me acuerdo de una ocasión que eso yo creo que me marcó mucho en mi infancia porque sufrimos demasiado, como te digo, mi hermano y yo. Creo que somos los que sufrimos más juntos. Tu hermano Alejandro y tú. Ajá, mi hermano Alejandro y yo, porque me acuerdo que una vez nos llevó mi mamá a Matehuala, porque se iba a ir a trabajar allá. ¿De vacaciones? No, ella iba a trabajar y pues teníamos que ir con ella. Ah, ok. Entonces, me acuerdo que nos fuimos en un tráiler. En aquel entonces nos llevó un señor, creo, no sé si era su novio, no sé. Íbamos en un tráiler, nos fuimos y me acuerdo que llegando allá nos dice mi mamá, aquí espérenme. En un hotel, era un cuartito bien feíto, la verdad. Ajá. Era un cuartito bien feíto y aquí espérenme, ahorita vengo, no me voy a tardar. Y nosotros, pues sí, ¿verdad? Pues ahí viendo la tele. Esperando que viniera, ¿verdad? Sí. Con algo. Entonces yo le decía a Alex, ahorita viene mamá, ¿verdad? Sí, ahorita viene. Y se dieron las 7 de la tarde, las 8 de la noche, la 1 de la mañana, las 5 de la mañana. Se dio el otro día, no llegaba. Y yo me acuerdo que ella era una niña que estaba parada en la ventana esperando a que regresara mi mamá. Sí. Y yo le decía a mi hermano, Alex, es que mamá no viene. Y ahorita viene, y ahorita viene. Y ese ahorita viene nunca pasó. Ajá. Entonces estábamos los dos pues ahí y lo peor de todo era que pues ni comida nos había dejado, ¿no? Era ni comida, agua, nada, absolutamente nada. Oye, la gente de ahí, pues de las habitaciones de los lados o el de la recepción, ¿no se preguntaba? No, nadie, o sea, de que pues ves unos niños y dices, a ver, déjame arrimo, sí, ¿verdad? Claro. O sea, o algo, no, nada, nadie, absolutamente. Y yo me acuerdo que pues yo llorando en la ventana esperando a mi mamá. Sí. Y mi hermano, ahorita va a venir, o sea, hasta eso, fíjate que yo admiro mucho a mi hermano porque él siempre vio el lado de no hacerme sentir que miedo. Algo estaba pasando. Sí, que algo estaba pasando. Entonces él era de que no te asustes, y ahorita viene mamá, y ahorita viene, y yo, es que no viene, y yo llorando en la ventana, y es que tengo hambre, y yo llorando con él, ¿no? Sí. Entonces, todavía pasó el siguiente día y tampoco llegó. ¿Ya iban 2 días? Iban 2 días y nosotros sin comer, sin agua, sin atención, éramos 2 niños chiquitos, solos, con necesidades. Exactamente. Hasta el otro día, hasta el tercer día, ya como en la tarde, noche, llegó muy quitada de la pena, ¿no? Ya llegué, que no sé qué, yo lloré, ya casi que deshidratada. Sí, claro. Y pues Alex de que, mira, ya llegó mamá, y esto y el otro, ¿no? O sea, pero él lo veía aquí siempre no del lado, nada. Sí, de que no te preocupes, no va a pasar nada. Pero yo sabía que también le dolía. Sí. Yo sabía que por dentro, pues, era un niño de 7 años, 8 años. Indefenso, Fabi. Exactamente, o sea, que no tenía la edad preparada para él poder hacer algo en esa situación. Tomar decisiones, o qué hago. Sí, y yo sé que él siempre me lo decía de la manera de que yo estoy contigo, no te preocupes, pero él en el fondo tenía miedo también. Sí, claro. Era un niño que también necesitaba atención, era un niño que también pues necesitaba saber que no estábamos en peligro también en aquel entonces. Entonces, así como esas ocasiones, yo platicaba que pues en mi niñez tuve muchas, pues,
Mi mamá siempre nos traía cuidándonos con diferente persona. Pasó eso de Matehuala que nos dejó allá. Hay veces que nos llevaba al lugar donde ella trabajaba porque no había quien nos cuidara. Y yo de niña de 5 años veía cosas que no tenía que ver en un restaurant bar. Que pues era pues no ya para te imaginas, niños. Exactamente. Había un cuartito donde se metían las personas, pues ya sabes lo que hacían, ¿no? Y todo. Yo ahí me dormía. No, hombre. Entonces llegaban las personas y a hacer lo que tenían que hacer y yo en un lado. Sí, porque no estamos hablando de un restaurant bar como los que vemos ahorita, ¿verdad? En una zona plus, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de lugares que no es para niños ni familiar. Así es, exactamente. Entonces yo me acuerdo en aquel entonces que cuando ella nos llevaba, estábamos mi hermano y yo ahí acostados y llegaba la gente y se metía como si nada a hacer pues sus necesidades, ¿no? Y se salían como si nada. Como si ustedes no estuvieran ahí. Sí, entonces yo hasta ahorita, hasta la fecha es de que digo, Dios, me cuidaste demasiado porque me pudieron haber hecho algo. Claro. A mí como mujer, como niña, me pudieron haber hecho algo y pues no pasó. Entonces sé que Dios desde que yo estaba chiquita, desde que yo estaba pasando todo eso, siempre estuvo ahí cuidándonos. No estuvo mi mamá, no estuvo mi papá, pero estuvo Dios ahí cuidándonos, ¿no? Así es. Porque pues mi papá nos dejó desde que yo nací. Desde que yo nací, yo entiendo a mi mamá que a lo mejor estuvo haciendo sus esfuerzos a su manera, ¿no? Su lucha porque pues estaba sola. Entonces digo, bueno, pues de una u otra manera pues no la juzgo porque ella nos sacó adelante, pero a lo mejor no, pues los afectados fuimos nosotros. Sí, claro, ¿no? Ese tipo de dolor o marcas del pasado pues obviamente no se van a olvidar. Tú no esperabas a lo mejor vivir una infancia así, o tampoco esperas que tus hijos vivan una infancia así, ¿verdad? Exacto. Y no esperas que todo eso que viviste lo viva alguien más. Digo, te comparas a lo mejor, ¿será que alguien más vivió lo mismo que yo? Porque estuvo traumático, estuvo muy impactante, y tan chiquita creaste recuerdos que no eran los recuerdos que debiste haber creado, ¿verdad? En ese pasado. Así era como que tu recuerdo debía haber sido a lo mejor estar jugando con las muñecas en familia, cenando, y no pudiste crear ese pasado y esos recuerdos, y se hicieron hasta cierto punto un trauma en tu vida, porque creces a lo mejor insegura o pensando que un día a lo mejor puedes caer en abandono, o ese tipo de situaciones que te llevaron a, más bien, que viviste en el pasado. Así y que ahora en la actualidad tú estás tratando de formar algo diferente, ¿verdad? Y bueno, en ese aspecto, cuando tú estabas ahí o en tu pasado, no tan niña, sino a lo mejor en tu adolescencia, ¿tú cargaste con un dolor, cargaste con alguna tristeza o rencor hacia tus padres? Sí hubo un tiempo en que sí, yo creo que desde la niñez hasta yo creo que hace un par de años, todavía vivía con eso, o sea, sí vivía con tristeza, con enojo hacia la vida, hacia mis papás, porque mi papá también fue una persona que a lo mejor en su momento me lastimó, porque yo me acuerdo que cuando le tocaba cuidarnos, ¿verdad? A él, que mi mamá decía, pues ven por los niños, etcétera, él decía que nos iba a llevar a pasear. Sí. Pero cuando iba por nosotros era para irnos a dejar con mi abuela, que era con su mamá, nos dejaba con mi abuela. Y mi abuela lo que hacía era encerrarnos en un cuarto sin tele, sin nada, o sea, igual sin comida ni nada. Y ahí estás hasta que venga su papá. O sea, era como estar también lo que vivías con tu mamá, pero del otro lado. Exactamente. Entonces, o sea, nos dejaba ahí, hay veces que le decíamos, es que necesitamos ir al baño, no, ahí estése. Y no se salgan, y nos cerraba con seguro la puerta. Ni una tele, nada nos dejaba. Encerrados. Entonces, nada más. Sí. Entonces ya iba mi papá por nosotros en la noche, y era de que le dicen a su mamá que los llevé a tal lado, le dicen a su mamá que esto, y teníamos que mentirle a mi mamá para que no tuviera problemas con mi papá. Entonces, o era de que a veces mi papá nos llevaba al rancho con su esposa, y yo me acuerdo mucho una vez que fuimos, iba pues la hija de la esposa de mi papá también. Y llegamos, y era de que me acuerdo que en el rancho había una mesita de madera afuera, y la señora llevaba una bolsa de pollo que iban a comer. Entonces, no, vénganse que vamos a comer y no sé qué. Entonces llegamos, nos sentamos mi hermano y yo, y es como que la esposa de mi papá le dice, ¿y ellos qué? ¿Qué van a comer? Sí, o sea, como que, ¿y ellos qué o qué, verdad? Y mi papá, no, pues que coman. No, es que no hay suficiente pollo para todos. O sea, diles a ellos que se vayan en lo que comemos nosotros. Ay, no.
Entonces fue como que nosotros escuchando eso y todo, y fue como que, y mi papá, pues mijos, váyanse a sentar allá, había un columpio en un árbol, váyanse a sentar allá por el columpio y ahorita que acabemos de comer se vienen. O sea, y yo me quedaba, o sea, yo de niña decía, pues que yo tengo hambre, o sea, pues yo también quiero comer. Y pues no, o sea, teníamos que obedecer a mi papá. Pero qué difícil, Fabi, porque dices, las personas que se supone deben de protegernos, ¿verdad? De niños, no te brindaban nada, lo más mínimo de protección, y no solamente padres, sino abuelos, o sea, es un antecedente bien impactante, bien fuerte, porque no encontraba seguridad en ningún lado. Yo creo que tu lugar más seguro era tu hermano. Sí, yo hasta la fecha amo a mis hermanos, los amo, pero siempre me he identificado mucho con Alejandro, siempre, porque él y yo sabemos lo que pasamos. Sí. Y como decías, la tristeza venía desde que yo era niña, el rencor hacia mis papás, o sea, el decir, pues, estuve sola todo el tiempo, ¿por qué me trataban así? Yo no merecía que me trataran así si era una niña. Claro. O sea, se supone que mi superhéroe era mi papá y no lo fue. O sea, fue una persona que me lastimó mucho también, mis abuelos, o sea, mi mamá nunca estuvo, o sea, no fue como que tenga un recuerdo de mi niñez bonito, pues no, jamás. Fíjate, yo estaba pensando ahorita que platicabas que, bueno, esos recuerdos feos, claro que te marcan, pero yo en mi infancia recuerdo muy poco, la verdad. Crecí en una casa cristiana, pero yo creo que mi experiencia fue ya más grande. Cuando yo salí de mi casa por cuestiones ahí familiares, me tuve que ir de la casa, pero yo estaba pensando, yo también creé esta situación de a lo mejor traumas o malos recuerdos que no he podido olvidar, y años atrás yo recuerdo que estuve en una situación de riesgo con una persona. Y yo cuando ya escapé de ese lugar, porque ahorita no es mi historia, la historia de Fabi no la voy a contar, así que ni modo, se aguanta. Queremos escucharla. Y ya pasó mucho tiempo y te digo, escapé de esa persona, y cuando una vez me andaba yo en Nuevo Laredo, vi que estaba en un Oxxo, yo me llené de pánico. O sea, yo pensé en ese momento que a lo mejor ya había olvidado o que ya había perdonado hasta cierto punto a alguien que me hizo daño, pero nada más volteé a ver y para mí se vino todo de nuevo, y hasta como que yo sentí que estaba bien tensa, como que no me podía mover, pero ahí fue donde yo entendí, no lo he superado, no he sanado, solamente lo tenía guardado. Entonces aquí es donde yo quiero empezar a hablar un poco de lo que parecía enterrado, sigue hablando a nosotros, porque cuando perdonamos realmente ya no traemos esos recuerdos, o ya simplemente no nos afecta físicamente ni emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando lo enterrado sigue hablando? ¿Te ha pasado de que, no sé, tú creas que ya no te dolía, o simplemente lo estabas ignorando, ¿verdad? Lo estabas como, ¿cómo se dice? Cuando lo reprimes. Ajá. Tú has reprimido estas emociones por decir, no, es que ya quiero estar bien, pero no he tratado conmigo, Dios no ha tratado conmigo. No sé. Fíjate que sí estaba así de que yo decía, no, ya los perdoné, o sea, ya no me duele, pero yo me daba cuenta de que no había perdonado y de que aún me dolía, porque cuando yo lo contaba me agarraba a llorar, o sea, me agarraba a llorar porque era algo que aún me dolía. Y al momento de hablar con mis papás o algo era de que, o sea, ¿por qué me hicieron eso? ¿Sí me explico? Sí. Pero ya después cuando yo dije, pues ya los perdoné, o sea, yo decía, yo ya los perdoné. Pero me daba cuenta que no, porque yo también, de como crecí sin amor, como crecí sin un afecto de papás, de familia, etcétera, me convertí en una persona que era de que creó su escudo, ¿no? De que no me puedes hacer nada porque ya estoy grande y ahora sí me puedo defender. Okay. O fui una persona, sí, era una persona muy a la defensiva, no me gustaban los abrazos, de hecho aún batallo un poco con eso. Como sí, nunca recibí como que amor, no nunca recibí, de aventarlos y golpearlos. Sí, o sea, fíjate que sí batallaba yo mucho con eso, porque era una persona de que, ay, hola, ¿cómo estás? Y te abrazan. No, a mí no me gustaba. Y de hecho hasta la fecha es algo con lo que aún a lo mejor batallo, pero ya Dios me está cambiando en ese aspecto también, ¿verdad? Ya te está amarrando las manos. Sí, para que ya. Pero fíjate que cuando yo le pido a Dios que realmente me dé ese perdón que yo necesitaba y que sacara toda la opresión que yo tenía en mi corazón, todo el rencor, todo el coraje, cuando se lo pedí de corazón, fue cuando pasó.
Te sentiste libre. Ajá, porque cuando yo lo quise hacer con mis fuerzas de yo querer perdonar, yo querer quitar todo eso, supuestamente yo a la gente le decía, sí, ya pasó, no pasa nada, pero estaba todo ahí todavía. Lo que pasa es que ignorar el dolor no es sanar el dolor, ¿verdad? Es solamente que lo estás guardando, lo estás reprimiendo. Y Dios no quiere que vivas escondiendo ese pasado, sino que quiere rescatar tu futuro, cambiando todo lo que viene para ti. El pasado, por ahí dice una frase, el pasado pisado, ¿verdad? Sí. Ya pasó, pero a veces nosotros queremos traer el pasado al presente y es cuando empieza a afectar, porque no lo podemos soltar. Pero al inicio yo les decía, no puedes sanar lo que escondes. Así es. Y tampoco tú sola vas a poder olvidar. Siempre unas situaciones tan difíciles, sobre todo en la infancia, que creo que es donde pega más. Ya con madurez a lo mejor dices, no, pues ya, ni modo, lo supero. Pero cuando eres un niño vas marcando una historia, recuerdos, y lo primero que ves es esto. Tú quedas marcada por muchos años y no puedes superarlo sola. Por más, discúlpame los psicólogos, pero por más psicólogos o por más tratamiento psiquiátrico, no es fácil superar algo así, porque tú creaste eso como una normalidad durante muchos años, y el único que puede cambiar y sanar nuestro pasado cambiar el futuro y sanar nuestro pasado es Dios. Así como dice el versículo base, no vino a maquillar el dolor, vino a cambiarlo por gloria. Dice que les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué significa? Bueno, nos va a dar algo bueno. En vez de luto nos va a dar alegría, gozo. En vez de angustia nos va a dar gozo. Y qué tan escondido, o más bien ¿qué tan escondido tienes tu pasado? ¿Qué tienes detrás de esa sonrisa? Tú no puedes permitirte guardar por no querer perdonar o por creer que has olvidado, reprimirte los malos sentimientos que tienes, porque van a impactar no solamente a ti, van a impactar a todos los que tienes alrededor si tú empiezas a guardar cosas. Oye, ¿y sabes qué es lo peor? Que hay veces que fingimos con las personas. Sí. O sea, yo era una persona que fingía estar bien. Era una persona de que iba con mis amigos y, ay, sí, qué divertido, pero llegas a casa y vuelves a ser la misma persona afectada que eras. Sí. Entonces eso es lo peor, que finges estar bien cuando en realidad no. No, solo tienes guardado todo ese dolor y al estar fingiéndolo, pues no estás trabajando en él, ¿verdad? Exacto. Solamente lo oculto un rato y luego sigo con mi vida triste, desconsolada, a lo mejor me siento sola o me siento abandonada, no sé, muchas situaciones, no solamente en este aspecto que nos cuenta, sino ha habido un sinfín de ejemplos que podemos haber escuchado, no sé, en redes sociales, con testimonios de conocidos que a lo mejor han experimentado este tipo de traumas o recuerdos malos en diferentes situaciones, ¿verdad? Y Fabi, ¿cómo sabes si aún no has sanado? ¿Hay alguna señal que te diste tú y dijiste, ay no, es que ya me di cuenta que todavía no estaba bien? Sí, porque yo veía a las personas, como te comentaba, y las veía con coraje. Ajá. O sea, las veía y era como que, o sea, hasta me caía mal que me hablaran. Y yo tenía, por ejemplo, de que, ay, no, pues no voy a ir a ver a mi mamá, o sea, ¿por qué? Pues si ella no me vio. Ajá. O sea, o no le voy a hablar a mi papá, porque pues si él tampoco pues hizo nada por mí. Pesaban los hechos, ¿verdad? Sí, o sea, era como que el rechazo a las personas. Uh-huh. Eso era lo que yo, por eso decía, yo todavía no he sanado, o sea, porque sigo rechazando a las personas, hay veces que yo hasta llegué a maldecirlas. Uh-huh. O sea, ay no, pues, o sea, que ojalá y le vaya mal por cómo me trató, ojalá y esto, o sea, sí. Pues yo dije, no estoy que bien. Si fueras bruja ya estuvieran bien hechizados. Sí, la verdad. No, pero no, gracias a Dios que ya después de... Bruja, ajá, exactamente. Pero no, yo creo que era eso, sí. El rechazo hacia ellos y los pensamientos que yo tenía cada que yo los veía o me los mencionaban. Ajá. Fíjate, yo tengo unas como señales que yo enlisté aquí para ver si te sientes identificada con estas señales comunes de traumas no sanados. Uh-huh. Y yo tengo, en primer lugar, reacciones exageradas a cosas pequeñas. Esto sería como, por ejemplo, que comentábamos antes de iniciar, ¿verdad? Esta cápsula, cuando a lo mejor ves una foto o un lugar incluso que es algo insignificante, que dices, pues voy pasando por ahí, pero de repente, ay no, yo no quiero estar aquí. O sea, ¿no te pasaba esas reacciones? Sí, hubo varias ocasiones que sí me pasaban y te digo, o sea, es que es algo muy loco, ¿no? Sí. O sea, que pequeñas cosas traen grandes reacciones. Uh-huh. O sea, que pasaban o las veías y te recordaban a lo mejor cosas así y era como que, híjole. Te traen los recuerdos feos, ¿verdad? Sí. Pero
conforme van pasando los años en Dios, ¿verdad? Ya estos recuerdos no nos podemos olvidar, pero también Dios nos da esa capacidad de que ya no nos duele, ¿verdad? Y aunque no podemos olvidar porque crea en nuestra mente recuerdos, el Señor va sanando y ya no nos duele. Así es. Y la desconfianza, no, la desconfianza como constante, a lo mejor en este caso tuyo, al abandono, tú nunca pensaste que decir, yo voy a tener pareja, ¿para qué la tengo si a lo mejor me va a abandonar? Porque a veces no solamente es padres e hijos, ¿verdad? Se ve reflejado. Sí, de hecho sí lo veía, o sea, con mi esposo así era. O sea, era con mi esposo cuando yo me casé, era de que yo tenía mi escudo o de que él me decía algo y tú no me vas a lastimar y tú esto y tú el otro o así, y luego ya después pensaba yo, me va a abandonar también y voy a estar sola y no, mejor no le digo esto. O sea, sí te crea en tu cabeza ese de como creciste sola, creciste tú con tus ideas, piensas que todas las demás personas van a hacer lo mismo. Ajá. Y eso que me platicabas de que hacías como una careta, ¿verdad? De voy a divertirme un rato, pero regreso a la casa y vuelvo a mi normalidad, triste. ¿No batallabas para sentirte bien cuando realmente sí te sentías bien? O sea, vaya, a veces estabas disfrutando un momento que tú sí disfrutabas, ¿verdad? Válgame la redundancia, pero tú sí conseguías sentirte plena, aunque estuvieras disfrutando algo. No, yo sentía que no. O sea, te digo, o sea, todo, yo pensaba y decía, todos los traumas de mi infancia y aún en la adolescencia, que también siempre escuché el hecho de tú no sirves para nada, eres una inútil y cosas de esas que siempre yo le voy a recalcar a los padres, no hagan eso. O sea, no hagan eso aún con sus hijos mayores, de decirles eres un inútil, no sirves para nada, eres un fracasado y para qué estudias y mira cómo eres. Jamás hagan eso, porque son palabras que también se quedan, que yo recibía y me las llegué a creer. Es que eso es lo malo, porque te lo están diciendo personas que se supone piensan algo bueno de ti. Sí. ¿Cómo es posible? Y luego tú dices, bueno, sí es cierto. No, soy una tonta, mejor ya no lo voy a hacer. Sí, o sea, te lo creías. Y por ejemplo, yo cuando estudiaba decía, no, pues es cierto, ¿para qué estudio? Pues soy una fracasada. Y sí es cierto, pues como dice mamá, soy una inútil, nunca voy a lograr hacer nada. Y te creas ese de que sí es cierto lo que me dicen, cuando pues no debería de ser así. Y fíjate, hablando de eso, uno de los puntos que traigo acá es vergüenza constante por cosas que no fueron tu culpa. O sea, tú admites y dices, no, mejor me voy a cohibir un poco o no quiero tratar con esta persona. ¿Por qué? Porque por algo que alguien más hizo, tú ya te sentías culpable de esa situación. A lo mejor en este caso, pienso, o me vas a confirmar o negar, que tú en algún momento sentiste que tú fuiste la que ocasionó que tu mamá te abandonara. Es que yo hice algo malo. O ya creciste y dijiste, no, es que a lo mejor no me quería tener y por eso me abandonó. Estas situaciones de asignarte esa culpa de algo que no te correspondía. Sí, pues sí pasa, ¿no? Porque sí pasa la situación, pasa que te dejan sin comer, pasa que te dejan 3 días encerrado y dices, bueno, pues es que es mi culpa porque pues tenía que irse a trabajar porque pues si no, ¿cómo comíamos? Sí. Y bueno, pues es que es mi culpa porque sí, pues yo para qué me sentaba ahí o para qué iba. O sea, siempre se te mete a tu mentalidad de decir, yo tuve la culpa, o sea, fue por mi culpa que me trataron así. Mira, esta situación es como un hueso mal soldado. Aparentemente está sano, tú lo puedes ver porque pasaron años y parece que está sano, pero cualquier movimiento lo vuelve a fracturar. Eso hace un trauma mal atendido, te hace sensible, frágil y estar siempre a la defensiva, como nos comentabas. Pero Dios no quiere que vivamos cuidando las heridas siempre, sino quiere que disfrutemos de la libertad, que tú estés libre y que cuando tú rías realmente estés disfrutando esa sonrisa, esa risa, de que cuando tú estés a lo mejor enojada, realmente sea un enojo tuyo y no por causa de alguien, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros escuchamos un poco de esto que Fabi está contándonos, que es algo muy impactante. A veces nos sentimos identificados con los testimonios de las personas, por eso quise invitarla, pero este suceso en su vida no es único, obviamente, y también hay diferentes, ¿verdad? A veces los traumas, como tú comentas, pudo haberte pasado algo peor, pudiste haber caído en un abuso, incluso en un secuestro, no sé, muchas cosas que otras personas muy seguramente han vivido. Y la reacción es la misma, la reacción es, ok, ya no puedo seguir adelante, ya no, mi vida va a ser así siempre, empezamos a aceptar culpas que no son tuyas, nos reprimimos, todos estos puntos que estuvimos platicando
también las personas que vivieron otras cosas lo viven igual, nada más que cómo empezamos a sanar. O tú que hiciste, bueno, nos comentaste que te acercaste a Dios, pero ya ves que siempre nos enseñan que debemos de hacer nosotros también algo, y el Señor hace todo lo imposible, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O tú cómo reaccionaste? ¿Cómo empezaste? Fíjate que fue el hecho de decirme a mí misma, pues que yo me estaba haciendo daño. Porque sí, o sea, lo primero era aceptar que yo estaba mal. Sí. Eso fue lo primero, de aceptar que yo estaba mal. El hecho de pensar que fue mi culpa. Ahí yo dije, pues no fue mi culpa, o sea, las cosas pasaron como tuvieron que pasar. Mi mamá tenía sus razones, mi papá tenía sus razones, pero no fue culpa mía. Claro. Entonces fue el hecho de decir, bueno, yo estoy mal, si estoy guardándome eso, porque la que se está haciendo daño soy yo. Entonces yo empezaba a notar que me hice amargada, todo me molestaba, o sea, me contaban un chiste y era como que, ¿y eso qué? O sea, era así, o sea, era algo como que ya yo tenía pura amargura en mi corazón. Sí, entonces yo dije, no estoy bien. Claro. Sí pensé en el hecho de dije, voy a buscar un psicólogo, pero dije, no, yo siempre pensaba y dije, un psicólogo no me va a entender. Realmente no sé cómo funcionan los psicólogos, pero mi mentalidad era, no me va a entender cómo realmente yo me siento, o qué quiero hacer, o qué fue lo que hice, o etcétera, porque no sé. tú lo viviste. Exactamente. Entonces fue el hecho de decir, no, pues voy a sanar yo. O sea, ya mejor me voy a olvidar de todo eso. Y a veces me hacía bien platicarlo. O sea, porque a veces las personas nos guardamos todo lo que nos pasa y llega la desesperación. Y yo creo que por eso a veces llegan hasta los suicidios. Sí. ¿Verdad? La drogadicción también. Oye, sí, Fabi, me sorprende. Cuando yo escuché por primera vez este testimonio, yo dije, oye, ¿cómo no terminaste trabajando en alguna zona de tolerancia? Sí, o claro, no sé, andando de allá para acá, o a lo mejor incluso cómo formaste una familia, porque realmente un ejemplo o un ejemplo de vida que tú tuviste no era esto que estás viviendo ahora, porque yo te veo felizmente casada, con 2 chiquillos, sirviendo en la iglesia, y dices, una persona que vive algo así no está como estás tú. ¿Por qué? Porque reprimen, ¿verdad? Esos sentimientos, esas emociones. Y hoy yo quiero compartir contigo y con la audiencia algunas herramientas prácticas y sencillas. Tú nos contaste ahorita, bueno, yo empecé a aceptar, yo empecé a quitarme esa culpa porque dije, pues no es mi culpa, yo era una niña. La responsabilidad en ese tiempo y hasta el día de hoy cae a lo mejor en los padres, porque eran los que debían haberte criado, cuidado, protegido. Pero yo les quiero dar hoy unas herramientas que les van a ayudar, son prácticas, y la primera que yo siempre recomiendo es orar a Dios. Es la única forma en la que tú vas a poder acercarte a alguien que te va a entender. Como bien dices, bueno, algunos tienen ese tabú, ese tema que con los psicólogos pues no me siento tan libre de decir todo, aunque no lo conozca, y más porque no lo conozco a veces. Sí. Pero hablar con Dios es ir al lugar seguro, orar sin filtros. ¿Qué significa sin filtros? Pues bueno, dile todo lo que te dolió con tus palabras, aunque no suene entre comillas cristiano. No digo que vas a ir a hablar con groserías ni nada ante Dios, claro que no, sino que simplemente que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Estoy harto, ya me cansé, Señor, ayúdame, porque todo lo que he vivido me tiene confundida, siento que no estoy bien, estoy viviendo muy mal, Señor, ayúdame. Y yo sé que el Señor siempre escucha la oración, y Dios va a aguantar esa verdad. ¿Por qué crees que va a aguantar esa verdad? Porque ya la conoce, ¿verdad? Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y yo sé que Él sabía ya lo que ibas a vivir tú a esa corta edad, pero también el propósito que Él tiene para ti es mucho más grande, y que Él estuvo cuidándote, y sus ojos, dice la Biblia, que están en nuestro caminar. Entonces sus ojos estuvieron contigo aún en ese cuarto, sola, a oscuras con tu hermano. Ahí estaban sus ojos cuidándote, porque no llegó policía, porque hubiera pasado una catástrofe, a lo mejor ya no estuvieras con tus hermanos. Así es. O te hubiera llevado una persona y ya no hubieras vuelto, por cómo está la inseguridad, muchas cosas. Pero el Señor aún ahí, aunque parezca difícil, que en los lugares mucha gente reniega de Dios porque dice, ¿cómo a los niños les puede pasar sucesos así tan feos, ¿verdad? Traumáticos? Pero el Señor está en control de muchas cosas. Incluso podemos entender que Dios es soberano, y Él nos dio a los hijos, Él nos dio la vida, y Él está en pleno uso de hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero Él tenía un propósito distinto para tu vida, ¿verdad? Y yo creo que la oración es algo muy importante. Me imagino que tú te acercaste a Dios en oración, ¿verdad? Claro.
y que a lo mejor ahí dijiste, no, ya no puedo más. Sí, así fue. Y bueno, yo les tengo otra herramienta que es escribir. A muchos les gusta escribir. Yo actualmente estoy practicando escribir, hay algunas cosillas, pero cuando nosotros escribimos y hay un ejercicio de que sacas todo y lo quemas, eso es algo simbólico, pero el escribir una carta que nadie va a ver y lo expreses todo te puede ayudar, y luego se le entregas a Dios y le dices, Señor, aquí está, porque a veces no somos buenos con las palabras, pero escribir todo lo que sientes y entregárselo al Señor en una oración va a ser bueno. Pero también hay otras cosas que tú comentaste ahorita, el buscar a lo mejor una consejería o el externarlo, porque a veces cuando empiezas a juntarte con personas que te van a aconsejar bien, sobre todo pues es la familia, ¿verdad? Y los amigos que te queremos, o sea, yo. Claro. Pero cuando empiezas a externarlo, ves otro punto de vista, ves un consejo, puedes ver con tu pastor, con algún mentor en la iglesia, con los ancianos, vaya, las personas que ya tienen más tiempo, ellos nos pueden aconsejar, pero no estás solo, aunque parezca que estás sola o solo, no lo estás. El Señor está contigo, Él ha estado en todo ese caminar a tu lado, aunque parezca, dice una canción, que las huellas nada más son dos, que vas caminando solo, no es así, porque esas huellas son de Jesús, pero te lleva en sus brazos. O sea, Él nunca ha estado lejos de ti, Él ha caminado a tu lado, aunque digas, no hombre, ¿cómo va a estar a mi lado si todo lo que sufrí, verdad? Pero al día de hoy estamos bien, estamos vivos, y Él ha permitido llegar a su propósito, o seguimos avanzando hacia su propósito, pero no estás sola. Y otra cosa que es muy importante, y la comentaste, es perdonar como decisión, ¿verdad? Yo decido perdonar, no nada más porque a veces nos dicen, ya perdónala, y sí, perdónala. Así yo me es. imagino, si te dijeron, ya perdona. Sí, sí me lo decían, pero no me nacía. Y luego después dije, sí, hombre, sí, ya la perdono. Y ya pero te no lo era de creíste. corazón. Exactamente. Ajá. Es que tiene que ser como una decisión. Cuando tú ya dijiste, no, ya no puedo. Porque yo creo que también la falta de perdón impacta a los hijos. Así o sea, es. si tú no puedes perdonar a lo mejor a tus padres, o no solamente a tus padres, a gente del pasado que te haya hecho daño, si tú no perdonas, vas a traer algo guardado ahí que en algún momento eso va a explotar. Y la que la llevan es la familia. Sí. O sea, todo lo que traes en tu corazón siempre la llevan las personas que te rodean, tu esposo, tus hijos. O sea, cuando no la deben y la temen, por todo lo que tú traes, lo descargas en ellos, y pues eso Sí, está mal. claro, ya después de mucho tiempo dices, bueno, me tienes harta y que no sé qué, pues sí, tiene que salir porque hay una falta de perdón en el corazón. Y el perdón es obediencia a Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tenemos que amarnos unos a otros, o como a ti mismo, y el prójimo es todas las personas, ¿verdad? Y el Así perdón es. es una obediencia, pero la sanidad es un proceso. No quiere decir que porque ya pediste perdón genuinamente, ya al día siguiente, no, ya se me borró como como magia. Sí. Y cuando tú perdonas y empieza la sanidad, es un proceso, es algo que poco a poco vas mejorando, ya empiezas como que a convivir más sanamente, por decirlo así, ya hasta te da gusto ver a las personas que te hicieron daño en un cierto punto, o simplemente ya no duele, ¿verdad? Fíjate que me pasó que cuando realmente perdoné a las personas, perdoné a mi madre, a amigos que también me habían hecho daño, a mi papá, a mis abuelos, a la esposa de mi papá, etcétera. Fue cuando realmente sentí esa paz en mi corazón que jamás había sentido desde mi niñez. Nombre. La Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, aunque parezca que estamos todavía con la herida abierta, a pesar de que pues sintamos que no está con nosotros. La Biblia lo dice en el Salmo 47:3, que Él sana a los quebrantados de corazón, y cuando el corazón está así quebrado, Él llega y nos venda las heridas, pero antes de vendar las heridas sabemos que Él empieza a curar, ¿verdad? Porque no podemos curar así, no podemos vendar nada más así con la herida, con todo lo que está, la infección. Él empieza a tratar, y por eso es que te digo que la sanidad es un proceso, porque Él llega, lava esa herida, la enjuaga, incluso hasta como le hacían las mamás, le daban un besito a la herida y luego ya empiezan a vendarla. Y así dice la palabra de Dios. Y a veces el primer paso no es tanto hablar o decírselo a alguien más, sino dejar de esconderlo. Era lo que hablábamos al inicio, de que no, pues yo me hago la fuerte. A veces es, tengo una barrera, tengo una careta, soy fuerte, nadie me va a tocar, voy a estar a la defensiva, pero no, eso es esconderlo, es reprimirlo. Y tú debes de declarar
lo que el Señor tiene para ti. Tú no eres una víctima. Tú eres la mujer restaurada o el hombre restaurado. Tú no eres una persona utilizada o usada. Eres una persona amada por Dios. Tú no eres él o la culpable. Eres la perdonada. El Señor te perdonó, incluso perdonó a las personas que te hicieron daño. No eres la herida, eres la hija de Dios. Recuerda que dice Corintios, nueva criatura. Pero nueva no significa olvidar todo, sino que Dios lo usará todo para su gloria. Dios no borra lo que viviste tal vez, Fabi, ni tampoco ustedes si alguien se ha sentido identificado, sino que Dios lo que hace es que le da sentido a todo ese sufrimiento, Él lo va a utilizar para su gloria, porque creo yo que eres un testimonio y ahorita tú puedes decir que el Señor te ha tenido aquí. Creo que estás en un momento de tu vida que dices, wow, no pensé, ¿verdad? Sí. Yo me imagino, en mi pequeña imaginación, que tal vez tú esperabas para ti otra cosa, ¿no? ¿O cómo? Sí. ¿Tú qué opinas ahí? Fíjate que ahorita, como te digo, el proceso fue diferente y lo que yo esperaba Dios me lo dio, que fue la paz, la restauración de mi corazón, el perdón y la alegría. Y el gozo, como ya lo mencionabas, todo eso que tú estás diciendo fue lo que Dios me dio después de haber tenido ese pues encuentro realmente con Dios, del decirle que me quitara todo eso, cuando Dios realmente lo hace, que yo lo intenté con mis fuerzas y no pude. Exactamente. Y fue cuando acudí a Dios y hizo lo imposible, ¿no? Sí. Lo que uno no puede hacer lo hace Dios, y cuando Dios hace eso, que hizo lo imposible de quitar todo eso de mi corazón, fue cuando realmente, hasta te digo, respiré, me sentí libre. Vi a mi mamá de otra manera, vi a mi papá de otra manera, a su esposa, todas las personas, porque yo creo que ahorita no acabaría de todo lo que yo pasé en mi adolescencia, lo que pasé en mi niñez. Solo un pequeño resumen. Pero todas esas personas, o sea, yo las perdoné desde el fondo de mi corazón, y en palabra también se los dije, ahora sí que sinceramente, que me perdonaran si yo les había hecho algo y que igualmente yo los perdonaba. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? A ver. Que mi papá está ya a los pies de Cristo, su esposa está a los pies de Cristo, mi mamá está a los pies de Cristo, y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con ellos, y Dios acomodó todo de una manera que yo me quedé wow, o sea, las cosas que hace Dios son impresionantes, las cosas como las hace, cuando las hace y todo, y la verdad es que ahorita puedo decir que ya todo mi pasado ahorita me sirve ya solo para darlo como testimonio, y ya no para recordarlo con aflicción, ¿no? Sino para ayudar también a otras personas a que salgan de eso. Es que sí, cuando uno sufre estas cosas, a lo mejor al inicio pues te duele, ¿verdad? O como decías, platicaba y lloraba, pero ya después de tiempo pues te deja de doler, y como comentábamos hace un momento, no lo puedes olvidar porque es parte de tus recuerdos, pero también ahora es parte de tu testimonio, y el Señor es lo que está haciendo ahorita contigo, le está dando sentido, pero también lo está usando para su gloria, todo lo que viviste, porque Él dijo, ok, bueno, ya pasaste todo eso, pero ahora te voy a llevar a tu papá a servir ahí contigo, en la misma iglesia en la que estás trabajando, a su esposa, han estado sirviendo, tú estás en la alabanza, los niños están en la casa de Dios, tu esposo sirviendo, y es algo que a lo mejor una persona que inicia en un camino tan difícil piensa que el final va a ser difícil también, pero no, Dios transformó todo este proceso que tú experimentaste a algo para su gloria, para utilizarlo como un testimonio de su poder, de su soberanía, de su omnipotencia y también de su omnipresencia, que es que Él está en todas partes. Sabemos que Él estaba ahí, como te digo, ese día y todos los días de tu sufrimiento Él estuvo ahí contigo, porque por eso ahorita estás donde estás. Y hoy, pues yo quiero, ya casi vamos a terminar, pero yo quiero decirles a ustedes que hablen con Dios, que le digan, ya quiero dejar de esconder todo lo que me dolió, ya no quiero huir de esos recuerdos, sino que quiero que los tomes, Señor, que tú los sanes. Él sabe lo que pasó contigo, Él sabe lo que has callado, lo que has arrastrado, pero hoy entrégaselo al Señor, y ya sin maquillaje, sin estar ocultando algo, tú dile todo, nadie más te va a escuchar, nada más Él te va a escuchar, pero Él también te va a abrazar en ese momento, va a limpiar tus lágrimas, va a sanar tus heridas, va a vendarlas también, Él va a sanar todo, pero también dile, úsame, Señor, para mostrar tu gloria. Aunque fue difícil, ahí no acabó. Y si estás pasando por un proceso así, ten por seguro que el Señor está contigo en este momento. Si tú estás viviendo algo
difícil para ti, el Señor está ahí. ¿Tienes algo que comentar? No, pues igualmente, que le dejen todo en las manos de Dios. Que hay veces que las personas a lo mejor nos van a aconsejar y todo, pero siempre el que te va a sanar, el que te va a dar un buen consejo y el que va a limpiar tu corazón y te va a hacer libre va a ser Dios. Soy el mismo testimonio de eso, ¿no? Que si tú tienes algún trauma, tienes algo que te hicieron, algo que te pasó, problemas, pasaste por un proceso a lo mejor difícil, que tengas fe que Dios te vas a sacar de todo eso, que tengas fe que Dios te puede limpiar tu corazón y que puedes ser libre y que rompas todas las cadenas del pasado que traes y que Dios te puede hacer una nueva criatura. Así es, el Señor hace todas las cosas nuevas y decláralo en el nombre de Jesús, como te decía y te lo vuelvo a comentar. Tu identidad no está en tu pasado. Tu pasado no te define, el Señor tiene cosas grandes para ti, tiene un propósito perfecto y su voluntad es perfecta, así que siempre repite, no soy víctima, soy restaurado, no soy usado, soy amado, no soy culpable, soy perdonado por Dios, no soy el herido, soy el hijo o hija de Dios. Y bueno, Fabi, pues ya Dios está trabajando en la reconstrucción de todo este suceso tan terrible que viviste. Ya ahora estás hacia arriba, ya no estás viendo hacia el pasado, vamos caminando y creo que sí, eres un testimonio muy importante para muchas personas, sobre todo de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor tú puedes decir, mi hermano me ayudó, yo pude sobrevivir, yo estaba llorando pero me aguanté, pero el único que nos puede sacar de estas situaciones es Dios, así es. Y pues si quieres despedirte, yo ya casi me despido también, pero primero los invitados. No, pues muchas gracias por haberme invitado, gracias igualmente a tu audiencia y pues espero que este testimonio sirva de bendición. Si están en alguna situación similar, ¿verdad? Pues que siempre tengan la confianza en Dios y Él los puede sacar de ahí. Pues muchas gracias y a seguir tomando cafecito. Sí, espero que vuelvas. Con este ahora clima. con otra Fabi Aventura. Ya sé. Sí, aquí está lloviendo, está fresquecito. Y pues apenas que se avienten un cafecito mientras nos escuchen. Espero que ya lo hayan escuchado y tengan su cafecito en la mano. Y pues bueno, gente, gracias por quedarse conmigo hasta el final. Hoy fue un capítulo fuerte, tal vez, ¿verdad? Porque no esperaban que fuera tan impactante, pero siempre hay algo en nuestros corazones que compartir para agradecer a Dios y para que Él muestre su gloria con nosotros, pero era necesario, ¿verdad?, el compartirlo, dado que el tema es no soy lo que me pasó, y sí, no son su pasado, no son lo que vivieron, y recuerden esto por favor, tu pasado es parte de tu historia, pero no define tu destino. Comparte este episodio con alguien que necesita saber que sí hay esperanza, aunque haya dolor. Soy Paola Ceniceros y esto fue otra cápsula de fe con muchísimo café y agüita también nosotros porque se nos sale los pollos. Nos escuchamos la próxima semana en cápsulas de fe y café, y si hoy fue un pasito pequeño hacia tu sanidad, vale oro. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Palabra que enciende la fe, cápsulas de fe.